persona que siempre trabajó y vivió en el campo. Cuéntenos, luego de esta experiencia en la vida universitaria, ¿cuál fue el siguiente paso? Ya obtuvo un empleo, supongo, ¿no? Bueno, sí, después de eso yo vine acá y ahí me decían que había una vacante en la Fundación Ayuda en Acción. La Fundación Ayuda en Acción, una fundación de España muy prestigiosa en todo el país y en el mundo. Me decían que había una vacante para la parte productiva acá, ¿no? Entonces yo dije, está bien, ¿no? Vamos a ver cómo me va. Entonces vine acá y postulé a ese puesto, pero a lo que postulé ese puesto me dieron de coordinador de todo el proyecto. Sí, fue increíble, o sea, porque vieron que teníamos un buen currículum y además una experiencia interesante, entonces enseguida pues nos dieron acá el puesto de coordinador de la Fundación Ayuda en Acción aquí en la provincia de Napo. Entonces estuvimos 7 años trabajando en un proceso de desarrollo rural integral, en lo que es la producción, la comercialización de productos, lo que es la parte sanitaria también, construyendo sistemas de agua, construyendo servicios higiénicos familiares, estuvimos también construyendo aulas escolares, organizando a la parte de los maestros, que siempre hemos estado ligados con los maestros. Yo pienso que eso es importante, también a ellos, es quienes nos han formado. Hay que darles bienestar a los maestros y eso es lo que no se está dando, no se está respetando la ley y es lo que nos piden los maestros ahora. Nos hemos reunido con todos los maestros y ¿qué nos dicen ellos? Por favor, que se respete la ley, que se respete la ley para que realmente todo lo que dice ahí en favor de los maestros se cumpla, que no se está cumpliendo. Entonces, en eso nos dedicamos en la Fundación Ayuda en Acción, 7 años que marcaron realmente la historia, Y ¿no? que Marcó la historia. conoció, creo, cada parte de este rincón amazónico, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted vio? ¿Cuál fue la realidad que usted vio y que le motivó luego a seguir con una carrera política? Bueno, primeramente la despreocupación de los gobiernos locales en aquella época para atender al campo, para atender a la gente, ¿no? Había mucha necesidad, muchísima necesidad. No había pues una participación equitativa de los recursos de hacia las comunidades. Veíamos igual también que el TEN estaba quedado, completamente quedado, ¿no? Las calles realmente mal, no había sistema de agua, no había un alcantarillado, no había una planta de tratamientos. Entonces, dijimos, no, pues, o sea, hay que incursionar también en la parte política ya, hablemos de la alcaldía, pero ahí nos decíamos, ¿y ahora con qué partido político nos vamos? Claro, ¿cómo usted Claro, formó esa alianza? ¿Quiénes fueron los que le acompañaron en esos primeros pasos que usted dio? bueno, en aquella época nosotros hicimos un propio movimiento, hicimos nuestro propio movimiento político aquí, no era reconocido, pero comenzó a sonar, ¿no es cierto? Comenzó a sonar con fuerza. Eh, Algunos compañeros fuimos pocos los que comenzamos ahí, que creíamos en las cosas y comenzamos a incursionar. Dijimos, no, pues ahora es hora de irnos a la alcaldía, ¿no? Porque cuando estaba en el colegio decía que quería ser alcalde de Archidona, porque yo estudié en Archidona, ¿no? Claro. Pero las cosas cambiaron. Yo vine acá, me hice conocer aquí en la parte rural y eso fue la fortaleza para ser alcalde en el TEN. O sea, que ya, bueno, hubo más fuerza aquí de apoyo entonces. Claro que sí, no, eso fue increíble porque nosotros nos lanzamos a recorrer, como ya nos conocía la gente en el campo, pero estábamos flojos en la ciudad. Eh, Recorrimos todos los lados. Bueno, a lo mejor fuimos los primeros que, que realizamos algo diferente en la parte política, ya un asunto técnico donde nosotros nos movíamos con estadísticas ya. Vinieron mis amigos de la Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Matemáticas. Ellos me vinieron a ayudar, se levantaron toda la base de datos, se realizó la estadística y ahí veíamos dónde estábamos fallando, qué es lo que estábamos fallando y comenzábamos a trabajar ahí. Éramos poquísimos los que estábamos ahí. Es que no confiaba mucho en nosotros, ¿no? Porque estábamos jóvenes, porque de pronto había gente más conocida en la parte política, pero nos fuimos a trabajar ahí en ese sentido. O sea, para la parte política, de pronto no es que asomar de la noche a la mañana, sino que tiene que tener un trabajo, una base determinada para poder convencer a la gente, ¿no es cierto? Tener la credibilidad realmente de la gente, eso es importante. Eh, eso realmente, esta estadística que llevamos, cuando faltaban 15 días, nosotros perdíamos las elecciones y perdíamos en el TENA urbano. Entonces, no, pues a caminar en el TENA. Ahí sí recorrimos cada casa, fuimos visitando a todos con la propuesta y de esa manera realmente llegamos a ganar la primera alcaldía. Fue duro, pero fue emocionante, ¿no? Fue tan emocionante que ahí es cuando al siguiente día que nosotros ganamos la alcaldía, los muchachos, ¿no? Como había el Evaristo, la figura de, Claro.
la figura de Quito, ¿no? Sí, era el Evaristo, ¿no es cierto? Y dijimos, nosotros también tenemos que tener algo así, una mascota, ¿no? Entonces ahí era cuando dicen, ¿y qué lo hacemos? Y fue justamente dos personas, Paulo Clemente con Jacobo Andi, quien pues dijeron, no, hay que ponerle a la hormiga trabajadora, que es la hormiga riera, que es la UCUI, ¿no? Claro, entonces ahí fue cuando salió la figura, bueno, ¿y qué nombre le ponemos? Y ahí fue cuando ellos dijimos, bueno, les dije, al siguiente día tráigame el nombre. Y ya vinieron, se va a llamar Ushito. ¿Y qué significa Ushito? Cuando yo era pequeño, ellos habían investigado tanto, ¿no? Que se habían ido, cuando yo era pequeño, los vecinos Francisco López, Pancho López, un amigo de arriba, del sector de Urcusique, de Sarayaco. Entonces, él pues les había dicho, no, ¿cómo le decían a Washington Varela cuando era pequeño? Ellos me decían Ushito. En vez de decirme Guachito, me decían Ushito Varela. Ushito Varela. Entonces, de ahí sale la figura del Ushito. Que por Claro. cierto, sabemos que su nombre es bastante extenso. ¿Nos puede decir cuál es su nombre completo? Ah, sabe que mis amigos cuando estaba en la universidad yo hacía los nombres completos, me decían Casa Cuna, ¿Por qué? porque tenía muchos nombres. Claro. Washington Julio Darwin Varela Salazar. Mejor nos quedamos con Ushito entonces. Claro, exactamente. Y aquí la tenemos de la figura de Luchito, ¿no? Qué lindo, Sí. significa entonces prácticamente es una marca para usted, pero también es su identidad, ¿verdad? Ushito. Exactamente, sí, es mi identidad que desde que ingresamos a la alcaldía en el año 2005, o sea, desde 2004 ya cuando ganamos la alcaldía, desde ahí nosotros ya teníamos la marca de Luchito. Y ha salido Luchito, en este caso es turista, ¿no? Pero hay el Luchito médico, el Luchito que está apoyando a los abuelitos, el Luchito que está a los niños, el Luchito en diferentes lados. Entonces, ¿Con cuál Ushito usted se identifica más? conmigo mismo. Con usted mismo. Claro. Muy bien. ¿Qué nos puede decir de la gestión que usted tuvo en la alcaldía durante, bueno, el primer periodo que fue de 2005 al 2009? Bueno, nosotros nos encontramos un municipio completamente caído. Sí. No habían computadoras, creo que unas 4 o 5 computadoras que habían estaban completamente deterioradas. No había un solo proyecto para decir este proyecto está aquí, ¿no es cierto? La maquinaria estaba completamente, la poca que había estaba dañada, completamente todo. Pues igual pues estaba desorganizada absolutamente toda la gente. La gente no tenía una dirección definida. Bueno, cada cual de pronto hacía lo que podía, ¿sí? Eso era así. Nosotros ingresamos con una mentalidad diferente. Yo venía de trabajar en una fundación y ahí pues nosotros ya trabajábamos en base a la gestión, ¿no? Una situación de trabajar es en base a resultados, ¿sí? En base a resultados. Y por lo general lo que se hacía era activismo nada más, ¿no? Y veo que algunos todavía siguen haciendo activismo. ¿Qué es el activismo? Simplemente yo hago una obrita por acá, hago por acá, le doy por acá tal cosa, ese es el activismo. Pero no hay una dirección definida, ¿no? Un marco estratégico definido que diga, pues esto es lo que nos va a cambiar la vida en el cantón, nos va a cambiar la vida en la provincia y el país. En el ¿Cuál país fue su igual también. proyecto y su idea principal para la gestión que tuvo en su primer... Bueno, primeramente organizar cómo estaban las cosas, ¿no? Reunirnos con todos y nosotros pensamos de que todo se tiene que practicar con el ejemplo. Entonces, lo primero que hicimos ahí es decirles, aquí en el municipio de Tena, desde hoy en adelante, nadie toma ni nadie fuma dentro de la institución. Sí, y eso se cumplió hasta todos los años que estuvimos, se fue cumpliendo. Igual pues trabajamos rehabilitando a muchas personas alcohólicas también. Dentro de la misma institución había personas que estaban muy dedicadas al alcohol, les cambiábamos de puesto, les dábamos charlas de motivación. A los jóvenes que estaban ahí, les motivamos para que estudien. Me da mucho gusto porque ya son ingenieros. Las secretarias que entraron son ingenieras, son licenciadas, ya no están trabajando ahí, están trabajando en otros lados. Porque yo les decía, jamás uno tiene que estar únicamente esperando de un puesto o enamorarse y casarse con ese puesto, no. Hay muchas alternativas en la vida y no se sabe lo que uno le va a esperar, entonces eso es importantísimo. El municipio realmente se cambió totalmente, la gente comenzó a creer en sí mismo, ¿sí? Ellos se autovaloraron, ¿sí? Ellos comenzaron a trabajar en base a los objetivos, lógicamente, de liderazgo que le habíamos impuesto ahí, porque eso es importante. Si no tenemos liderazgo, la gente en una institución no nos va a hacer caso. Pero el liderazgo no es poner autoridad a la fuerza o con mal genio, sino que hay que conversar con la gente.
hay que llegar a acuerdos y eso es lo que pasó con los trabajadores y empleados. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que afrontar usted durante esta primera gestión? La primera gestión que pasamos, bueno, eh, fue en este caso la salida de Lucio Gutiérrez, digamos así, cuando nosotros entramos por Sociedad Patriótica. ¿Y cómo fue que entramos por Sociedad Patriótica? Eso también es otro asunto, ¿no? Nosotros teníamos nuestro propio movimiento político, pero ¿y ahora con qué partido político vamos? Porque necesitábamos cobijarnos. Dijimos, bueno, el presidente Lucio Gutiérrez está de candidato, vamos por ahí. ¿Y ahora cómo vamos? O sea, ¿cómo vamos? O sea, nosotros, como teníamos muchísima gente en el campo, fuimos a una reunión y nos tomamos prácticamente Sociedad Patriótica. Y ahí pues fuimos electos como candidatos de la alcaldía. Sí. En ese entonces, obviamente, la línea ideológica que ustedes manejaban era la misma, supongo, ¿no? Exactamente, claro que sí. Pues, ¿para qué? O sea, el presidente Lucio Gutiérrez, cuando ingresamos, él inmediatamente nos puso a todos los ministros a las órdenes para que nos ayuden. Pero no había un solo proyecto en el municipio, no había hecho la administración anterior absolutamente nada, no teníamos que presentar. Entonces, recién nos pusimos nosotros a elaborar los proyectos, pero cuando estábamos elaborando los proyectos, estábamos ya en ese son, o sea, vino el asunto de la salida de Lucio, ¿no? Que lo votaron. Fue algo... ¿Y esto marcó algo en su gestión? Claro que sí, porque nosotros lo defendimos con todo a Lucio, salimos como cerca de 3.500 personas a defender la presidencia de Lucio Gutiérrez, pero lastimosamente no fue así, ¿no es cierto? Factores políticos determinantes en el país fueron de que él pues salió de la presidencia y después de eso comenzaron los problemas para nosotros, ¿sí? Porque hubo una persecución increíble por parte del presidente que quedó ahí. La Contraloría nos persiguió totalmente, nos puso juicios, inclusive hasta juicios penales. En la Contraloría tuvimos que defendernos. Después de eso, pues, una persecución tan igual también porque nosotros reclamamos los recursos e hicimos un paro de actividades de toda la parte de la provincia de Napo en Quijos y ahí pues me metieron preso, ¿no? Sí, estuvimos presos no mucho tiempo, una semana, pero ahí tuvimos juicio penal militar anticonstitucional igual también. Logramos pues gracias a en este caso a las instituciones de ayuda, digamos así, de la parte social, de la parte de los derechos humanos internacionales nos ayudaron para que el juicio no siga de largo, ¿no? La idea era de que yo entre más tiempo a la cárcel y que ahí me acababan todo y ya se acababa la alcaldía, ¿no? Wow. Claro. Entonces esto definitivamente marcó usted un Claro. importante... Después vino un asunto diferente, ¿no? Después de eso, pues bueno, ya no podíamos defender lo que ya se había perdido. Yo tenía un compromiso que cubrir acá con la ciudadanía. Necesitábamos recursos económicos para hacer las obras. Y ahí conformamos un nuevo movimiento, el movimiento municipalista. Lo hicimos a nivel nacional. Conseguimos recursos económicos para algunas obras de ahí, ¿no es cierto? Hicimos la autogestión también. Hablemos, por ejemplo, del Mercado del Sur. El Mercado del Sur era lo peor que podía existir. Era lo peor que se podía existir. Claro, era terrible, era terrible. Entonces, un día pues no teníamos recursos económicos, pero decidimos con la gente del Mercado Central, que yo les quiero muchísimo a ellos, no hay nada que hacer, entendieron y nos cambiamos de sitio y venimos acá a Vista Hermosa. Venimos acá y desarmamos todo ahí, venimos acá y comenzamos a construir ahí mediante mingas el nuevo mercado. Sí, y lo construimos entre remiendos y pedazos, pero lo construimos como está ahora ese mercado, ¿no? ¿Qué obra puede resaltar de la primera gestión? Bueno, ese mercado yo pienso que es algo muy importante para nosotros. Después cuando ya habíamos comenzado también lo que es la 15 de noviembre, toda la recuperación, porque la 15 de noviembre no era así, no sé si usted se recuerda, era una callecita muy complicada, en donde realmente no daba un espacio comercial. Entonces nosotros dijimos, y había criterios como por ejemplo, un gran amigo también, Clave Ron, ¿no? Él estaba de director administrativo en mi administración, la primera administración, él decía, guacho, si quieres ser alcalde, mira, coge y asfalta rápido esa parte. Y decía, no, hay que hacer algo diferente, hay que hacer algo técnico que dure para siempre, que la gente recuerde. Entonces le planificamos a la 15 de noviembre como está. Tuvimos que cambiar todo el suelo. En la parte de acá, por ejemplo, del hospital, era un pantano increíble, se sacó ahí, se hundían las máquinas, tuvimos que hacer un recambio del suelo bastante grande, fue muy dificultoso todas esas partes de ahí. Después de hacer el alcantarillado fluvial, el alcantarillado sanitario,
Y la idea mía fue, ¿no es cierto?, tenemos que hacer como en las grandes ciudades. Ya habíamos visitado algunas ciudades en otros países, claro, entonces decíamos, no, tiene que ser con soterramiento, ¿sí? Que sea la primera ciudad que tenga en la Amazonía soterramiento. Y así fuimos, ¿no? La primera calle, la 15 de noviembre, para ese asunto. Pero como era el terreno muy frágil, ¿no es cierto?, si es que le dejábamos únicamente adoquinado así de esa manera, se hubiese dañado la calle. O sea, han visto a unos adoquinados que se hunden y todo, ¿no es cierto?, pero por la fragilidad. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos ponerle una capa de hormigón en la parte de abajo. Y es que hasta ahora critican, ¿no? Mucha gente dice, sí, la calle de 2 pisos, ¿por qué se puso eso? O sea, no entienden de que si es que de pronto no poníamos eso, se iba a seguir hundiendo esa parte de ahí. Ingeniero, ¿cómo se lo imaginó usted Athena cuando inició su gestión y cómo terminó cuando fue ya obviamente en el 2009 su primera gestión finalizada? Bueno, fue ¿Cómo fue ese cambio de Athena? una satisfacción increíble porque ya teníamos también el sistema de agua. Claro, ya también tuvimos el sistema de agua, ¿no? Logramos tener un sistema de agua. En aquella época, cuando yo ingresé, el sistema de agua estaba colapsado. En las plantas de tratamiento donde están arriba, ni siquiera había una carretera para llegar allá. Lo primero que hice fue abrir la carretera con la misma gente, ¿no es cierto? Yo les quiero mucho a los obreros del gobierno municipal de Tena, con ellos pues hicimos rapidísimo una carretera hacia arriba para llegar directamente al problema que existía. Ahí logramos estabilizar taludes, limpiar todos los lodos que se habían acumulado ahí. Pero cuando llegamos allá no era una planta de tratamiento lo que había, pues solamente era una piscina grande donde tenía ingreso y tenía salida, o sea, no había nada más. Y la parte de salida, entonces ahí vino el asunto de tener lo que tenemos ahora, una verdadera planta de tratamiento. Yo sé que ahora también igual le están ampliando un poco más, ¿no?, porque es muy necesario también para Tena. Eso pienso que fue increíble porque le cambiamos a Tena, ¿no? Le cambiamos el asunto del turismo incluso, porque si es que tenemos agua potable, tenemos alcantarillado, las cosas van a cambiar completamente. Y eso fue. Y comenzamos a hacer la 15 de noviembre y estábamos en los trabajos de la 15 de noviembre cuando fueron las elecciones. ¿Y qué le motivó para volver a reelegirse? Porque había obras inconclusas que había que terminar. Claro. ¿Usted cree que es importante que una persona que esté liderando deba seguir? Si es que hace las cosas bien, sí, pero si hace las cosas mal, o sea, ¿para qué va a seguir ahí si es que hace las cosas malas? No cumple con las cosas como debe ser. Ushito sí cumplió. Ushito pactachín, dicen, Ushito sí cumple. Correcto. Hay cosas importantes que podemos resaltar. ¿Cuál fue la inversión más importante que se hizo en su gestión? ¿En la primera o en la segunda gestión? Bueno, yo pienso que el sistema de agua, el asunto de la avenida 15 de noviembre, también el asunto del alcantarillado, que es algo muy importante. Dejamos absolutamente todo listo para que se asfalte en la ciudad, ¿no? Sí, las partes que habíamos ya puesto, como los barrios del sur, por ejemplo, que ya estaban listos para hacerles el asfaltado y las veredas también, entonces eso quedó listo, inclusive ya con el proyecto listo en el Banco del Estado ya para que se dé el crédito, y eso lo quisieron, ¿no? Inmediatamente se dio el crédito y se continuó. Asimismo, pues, el parque lineal que ahora se tiene. Sí, ese parque lineal que ahora se tiene fue una idea de Washington Varela, es la verdad, sí, y con los técnicos que tenemos, sí, con ellos ideamos del asunto, pues sí hay que hacer algo diferente, hay que recuperar lo que se tiene ahí. Hicimos el estudio completo, no como está ahora, era un estudio mucho mejor todavía, incluso en la parte de acá, en la parte principal, todavía está el estudio completamente con diseño final del nuevo Palacio Municipal, donde se tiene que hacer un Palacio Municipal diferente. Eso pues conectado con el parque lineal que se hizo en esta parte, pues está bien, ¿no? En esa época pues con el presidente Correa, pues no, pues libre de cualquier situación política, hablemos de que nos apoyó mucho en este sector de acá y tuvimos una buena relación. Yo pienso que en este caso, pues libre de partidos políticos, la autoridad que es electa tiene que trabajar por su pueblo, despojándose de las ideologías, de las camisetas políticas, sino más bien trabajar por el bienestar de su pueblo. Y para eso hay que tener una buena relación con la autoridad de turno, ¿no? Con el presidente de la República. Exactamente, ¿no? exactamente. Son necesarias porque, mire, los partidos políticos para mi concepto solamente nos sirven es para llegar, ¿sí? Y después de eso, pues hay que hacer cosas diferentes y trabajar únicamente por una sola ideología que tiene que haber, ser amazónicos y defender a nuestra Amazonía. Eso es lo más importante que tenemos que hacer.
Ingeniero, en la segunda administración, en el 2010 exactamente, hubo un hecho que marcó a la ciudad del Tena, que fue la inundación, ¿verdad? Entonces hubo pues una conmoción en la ciudadanía y por lo que queremos saber cómo actuó la alcaldía de Tena para superar este problema. Bueno, fue duro, ¿no? Fue realmente muy grave porque de la noche a la mañana estábamos durmiendo y de pronto nos dijeron que estaba inundando todo el Tena. Ese rato salir igual también con los bomberos, con nuestro grupo igual también de rescate que teníamos del municipio, de llamar igual también a los grupos de emergencia por abajo en la ribera del río Napo, que era una inundación increíble. Entonces eso realmente fue duro. Después de eso pues había que comenzar a reconstruir. Imagínense al siguiente día ver que gente que se había quedado absolutamente sin nada, se les había ido pertenencias, se les había muerto sus animales, gallinas, en fin, absolutamente todo. Eh, de ahí pues vimos algunas poblaciones que estaban destruidas, por ejemplo Ongota, en la parte de abajo también, lo que es Pacaichicta en la parte del Aguano, la parte de la isla también en el Aguano, aquí abajo igual también en la parte del Tereré, estaba completamente inundado. Entonces comenzamos ya a ver qué es lo que podíamos hacer. Inmediatamente llamar al presidente de la República, porque lógicamente pues, necesitamos del apoyo inmediato. Para que inmediatamente al siguiente día estuvo el presidente de la República aquí en Ongota, se sesionó y comenzó el asunto de armar el proyecto. Teníamos que armar los proyectos. O sea, personalmente, con el equipo técnico que tenemos del municipio, los ingenieros, los arquitectos, comenzamos a trabajar a full, un mes completo trabajando en los proyectos. Teníamos ese plazo. Sí, no dormíamos día y noche, trabajamos, exactamente, ¿no? Igual pues yo les iba llevando la alimentación de mi parte, ¿no es cierto?, como solidaridad, y estaba también viendo cómo siguen los proyectos, qué están haciéndose. Igual también había un grupo que vuelta estaba en el campo solidario, ¿no es cierto?, con los kits alimenticios, qué es lo que se podía hacer, reparando las cosas. Y de ahí surgieron los proyectos, ¿no? Entonces vinieron los sistemas de vivienda que se han hecho en Alto Ongota, por ejemplo. Ahí se han hecho, son cerca de 127 viviendas, creo, en Alto Ongota. Tenemos igual también, son como 85 viviendas que se hicieron en el Aguano, en el sector de Pacachita de la colonia Bolívar, igual también cerca de 60 viviendas. Y acá igual también algunas personas que quisieron también cambiarse voluntariamente desde el Tereré, que es una parte de riesgos, hacia arriba al lado del Colegio San José. Ahí también hicimos cerca de 17 viviendas, creo que están ahí también. Entonces fueron los sistemas que se comenzó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno nos decía de que con $9.200 se construya todo. Se construya sistema de agua, sistema de alcantarillado, aceras y bordillos, se construya la casa. Entonces, ¿cómo va a alcanzar con todo eso? Entonces ahí les hicimos un poco de trampa, digamos, a ellos, ¿no? Porque les dijimos, está bien, nosotros, y además teníamos que adquirir el terreno. Como municipio adquirimos los terrenos, compramos los terrenos, teníamos el espacio, con la maquinaria comenzamos a arreglar absolutamente todo también. De ahí pues lo que son sistemas de agua y alcantarillado, hicimos los proyectos para que nos dé el Midubi. Nos dé el Midubi. Y ahí hubo los problemas porque igual pues se demoraron en aprobar, incluso después de que yo salí recién comenzaron a acabar ese asunto. Y la vivienda se construyó con los $9.200, se construyó por una vivienda diferente. Le hicimos una vivienda con una escalera afuera para la construcción de un segundo piso para que sea con una proyección. Entonces una vivienda un poco más grande, un poco más digna como tiene que ser para la gente, ¿no? Exactamente, eso, y de ahí también construimos muros de gaviones en diferentes lados de la ciudad. Usted debe haber visto, ¿no es cierto?, todo lo que está desde el puente, desde arriba, desde los Yutsos, desde el Hotel Los Yutsos, desde ahí toda esa parte viene un muro de gaviones, absolutamente toda la parte de Tena, y más abajo y más arriba igual también hay algunos espacios de muros de gaviones en el río Napo, también construimos algunos muros de gaviones, pero pues ante la naturaleza es bien complicado. Lo que pasa es que cuando no hay un asunto de planificación adecuada, desde un principio, en un asentamiento poblado, no se puede hacer mayores situaciones, porque lo único que se le hace de pronto es al río estrangularle un poco más, pero el río pide cauce y cuando viene una creciente muy alta, se va a ir igual también por el río. Entonces el asunto de la tala indiscriminada, igual también las cuencas de los ríos, hace de que anteriormente cuando llovía, las raíces de los árboles le mantenían a la lluvia ahí, ¿no es cierto? Pero en cambio ahora, como ya está todo sin vegetación, cae una lluvia y todo se va inmediatamente al río y se crece rapidísimo. Entonces, se necesita igual ajá. todo un estudio técnico para que Imagínese si es que al Tena le planificamos de un principio diferente, ¿no?
le dejábamos todo lo que es Bellavista Baja, le dejábamos Tereré, toda esa parte que sean áreas verdes, que hubiesen sido unos jardines naturales increíbles. Ingeniero, cuéntenos un poquito más de cuáles fueron esas obras emblemáticas que marcaron su gestión. Bueno, ahí sacamos anteriormente para entrar al Parque Amazónico La Isla existía solamente un puentecito, ¿se recuerda? Un puente de paja. Ese puente se fue y ahí pues nos querían hacer otro puente similar ahí, entonces le dijimos no, hay que hacer un puente que sea interesante y emblemático para el Tena. Y es cuando nosotros hicimos absolutamente todo el estudio completo del puente atiratado. Ese pues es un estudio que lo realizamos en nuestra administración y pues de ahí le entregamos al ECORAE para que nos ayuden con la construcción. Nosotros hicimos el estudio y el ECORAE de vuelta complementó con la construcción completa del puente, ¿no? Entonces esa fue una obra muy importante que todo el que viene acá, ¿no es cierto?, llega acá al puente y se toma fotos y está emocionado viéndole al Tena así de esa manera. Entonces, es lo que le reconoce a la Tena, ajá, ¿no? exactamente. Y en la parte social, ¿cuáles fueron esas obras? Bueno, la obra más importante es el asunto social, ¿sí? Porque siempre es el asunto, ¿no es cierto?, es el ser humano, el ser pues una persona digna, una persona que oriente las cosas, una persona que viva bien, ese es el ser humano, ¿no? De ahí viene el asunto del saber, ¿sí?, de los conocimientos que se puede ir aprendiendo, de la capacitación, de la educación. Y por último el tener, ¿sí?, el tener una buena casa, tener una vida digna, tener realmente todas las condiciones necesarias, tener vialidad, tener acceso, que venga acá el turismo también hacia acá. Entonces, todo eso es un complemento de las cosas. Nosotros primeramente estuvimos por el ser humano. Pienso que lo principal que nosotros realizamos en nuestra administración fue eso, entender a nuestra gente, ser humanos realmente como son las cosas. Dimos cariño no porque nos convenía dar cariño, sino porque realmente nacía de nosotros. Primeramente el cariño y la atención a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a las mujeres, a los adultos mayores, en fin, absolutamente a todos. Nosotros obtuvimos el premio a las mejores prácticas sociales a nivel del Ecuador, ¿sí? ¿Quién les entregó este premio? Ese fue un premio que fue realizado por la AME, por el CONCOPE, por organismos internacionales igual también. Entonces, imagínense nosotros haber ganado las mejores prácticas sociales a Pichincha, a Guayas, a todos los municipios de esos, ¿no? Fuimos los primeros. Eso marcó una historia definitivamente. Fuimos de los primeros que hicimos igual también los consejos consultivos de la niñez y adolescencia, ¿no? Estuvimos al frente siempre de eso, de la obra social. Hoy tenemos, ¿no es cierto?, aquí en el Tena, en Archidona. O sea, fueron los primeros que realmente estuvieron. Incluso yo me recuerdo algo muy importante cuando Sarita Ochoa, ella es profesional, creo que está haciendo una maestría ahorita, creo, en Brasil, creo, ¿no es cierto? Sarita Ochoa. Sí, es una niña de aquí muy inteligente. Ella pues era jovencita y hicieron me vinieron a entregar, yo tengo todavía, ¿no? Es un folder completo así de firmas de los niños y adolescentes indicando de que la 15 de noviembre se les entregue a los niños y a los jóvenes, ¿sí? Para que realmente vean que existe algo muy diferente para ellos. La obra en el campo también es importante, que nos ha faltado hablar, ¿no? Las obras en las comunidades son grandísimas, hemos hecho base a mingas, con ellos hemos construido canchas cubiertas que les sirve como escenarios deportivos, escenarios sociales, es la dinámica de una comunidad. Hemos construido sistemas de agua, hemos construido aulas escolares, y realmente es algo que está también en nuestro corazón, está en nuestro corazón y es por eso de que ahorita, por ejemplo, en las comunidades, ¿qué es lo que dice la gente? Ushito pactachín, Ushito si cumple. Y ahora dicen, Ushito ñaupagma, Ushito tienes que volver, te extrañamos. Y ahí estamos, ¿no? Es el cariño de la gente que está ahí. Nosotros estamos seguros de que ahora pues las cosas, vamos a ganar estas elecciones, que es importante. Es importante. ¿Cómo dejó Ushito al Tena luego de 10 años prácticamente de gestión? Bueno, de un Tena que no estaba planificado, de un Tena que no tenía sistema de agua, que no tenía alcantarillado, de un tema desorganizado, ¿no es cierto?, un Tena súper desorganizado, de un Tena que no había apoyado a la parte social como fundamental de absolutamente de todo, a un Tena diferente, ¿sí? Siempre va a haber el antes y el después, ¿sí?
Y ahí están las cosas, ¿no es cierto? Cómo era antes del Tena y cómo está ahora. Es un Tena realmente que va para adelante completamente cambiado. Usted ha visto la 15 de noviembre, excelente, ¿no es cierto? Igual también el parque lineal que tenemos. Tenemos una máquina de asfalto que dejamos comprando también para que se pueda seguir asfaltando, igual también las calles de Tena. Eh, una maquinaria que se dejó igual también nueva, que ahora pues ya hace falta que lo renoven, yo sé que le han renovado un poco también, ¿no es cierto? Eh, un tema dirigido igual también ya por la parte tecnológica que va hacia adelante, personal completamente capacitado para las situaciones, porque anteriormente pues, de pronto no estaban funcionando de la mejor manera. Hoy pues de Tena está solito, va siguiendo su rumbo. Cuando se planifica, las cosas solas se van dando. ¿Usted Un cree que Tena era turístico. necesario ya poner entonces un punto ahí final a la gestión? Porque ya no se volvió a reelegir, como Mm, usted dice, ¿no? no, yo pienso que siempre es importante también tener un descanso en la vida. ¿Sí? Eh, yo pues necesitaba igual también dedicarme a mi familia un poco más, aunque yo a lo mejor se han dado cuenta cuando estuvimos en la alcaldía, siempre estuve con mi familia, estuve con ellos, pero era importante también darnos ese respiro. Sí, el cuerpo humano también necesita un descanso, ¿sí? Un cambio de actividad. Y eso es lo que hicimos, o sea, cambiamos de actividad, nos dedicamos directamente a la parte productiva, nos dedicamos, al siguiente día que salimos, yo cogí el camioncito pequeño que tenemos y me fui a trabajar igual también en la finca. Volvió el campo entonces. Exactamente, sí, lo que hicimos primeramente era comenzar a cargar los palos de chonta, de quilichonta, y para hacer el vivero forestal, el vivero que tenemos de producción de cacao superárbol, para producir, pues seguir produciendo igual también el cacao superárbol que tenemos. Entonces, ahí hemos estado, ¿no? Dándole al campo, y ahí hay muchas cosas que hacer todavía por el campo, que eso es parte ya del proceso, del proyecto que tenemos. Ahora viene una nueva etapa para usted. Quiere nuevamente formar parte de lo que es la gestión pública a través de una nueva candidatura que es para ser asambleísta de la provincia de Napo. Ingeniero, cuéntenos, ¿qué le motivó nuevamente para retomar la vida pública en la que usted estuvo por mucho tiempo? Bueno, por donde nosotros vamos, ¿qué es lo que nos dice la gente? Nos dice, mire, pues eh, las cosas en la provincia de Napo falta por hacer. Vemos igual también un país completamente endeudado. Sí, vemos que no hay apoyo a la parte agrícola, a la parte del campo. Vemos de que hace falta alguien que realmente reclame por los intereses de la provincia de Napo y de la Amazonía. Eh, Realmente esas son las motivaciones que nos hacen que vayamos hacia una asamblea donde hay que hacer una gestión muy diferente. Hay que hacer una gestión porque el país, al no tener recursos económicos, el próximo gobierno realmente estará muy complicado. Sí, habrá que cubrir déficits bancarios, habrá que reorganizarle al país. Sí, hay que bajar el tamaño eh, del Estado, que es un tamaño muy grande. Hay que reorganizar realmente la parte de la producción, la industrialización y la comercialización. La parte tecnológica tiene que ir de la mano. Si nosotros no somos innovadores en la tecnología, nos seguiremos quedando igual también solamente como consumidores. Entonces, es importante de que veamos más allá de lo que podemos hacer. De pronto la gente decía, no, tienes que quedarte para que seas prefecto. Pero en cambio, la prefectura únicamente estaría en la parte de la provincia. Pienso que podemos dar algo más allá, que sería la Amazonía y el país también. O sea, hay que hacer muchas cosas importantes para nuestro país, porque nuestros hijos, nuestros nietos posteriormente, ¿no es cierto?, tendrán que desenvolverse en un ambiente que sea adecuado y favorable para los ecuatorianos.